Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran esta tarde? Oh, Digo, perdón, esta buenos días, mañana. Juan Carlos. Hola Juan Carlos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Qué Hola, tal? Juan Carlos. Todo bien, Hola, todo bien. Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, hoy más que todo por cuestiones de que el tiempo es corto y valioso y vale oro, vamos a empezar de una vez con la parte final de lo que sería el análisis, ¿no? Entonces, por aquí tengo el modelo que damos en la anterior clase, en donde prácticamente ya colocamos las fuerzas que serían verticales, gravitacionales y lo que serían las presiones de tierra, ¿no? Entonces, de aquí vamos a mirar algo o la aplicación de lo que serían las combinaciones de carga y mirar algunas cosas puntuales acerca de los procesos constructivos, ¿no? Entonces, aquí lo que nos cabería mencionar o recordar, porque eso ya lo estudiaron en el documento que leyeron, ¿sí? Es que para el diseño de estructuras que están en condiciones ambientales bajo cargas estáticas, yo voy a tener que multiplicar o chequear las estructuras con un factor de mayoración en donde las cargas mayoradas U, ¿sí? Tienen que ser menores, ¿sí? O se van a calcular con la aplicación de un factor S sub D, que es un factor que nos da la norma para aplicar en las estructuras en las cuales vamos a multiplicar a las combinaciones que sean gravitacionales o estáticas. En este caso, nosotros solamente hemos considerado lo que serían los elementos de la carga muerta, la carga viva y los empujes H, que son los del terreno, ¿no? Entonces, ese factor hay una forma de calcularlo que está en función del esfuerzo, ¿sí? Que está sometido el material dividido al esfuerzo del material de fluencia como tal. Y en este caso, para el análisis que vamos a llevar a cabo, vamos a considerar que ese factor va a ser un factor igual a 1.30, ¿no? Entonces, las combinaciones de cargas me van a quedar de 1.2 veces por 1.30, que me da 1.56 para la carga muerta, más 1.6 veces por 1.3, que sería 2.08 para la carga viva, y 2.08 para el empuje del terreno. ¿Listo? Entonces ahí en el documento aparece cómo se calcula exactamente. Para el ejemplo, vamos a asumir que ya lo tenemos, que es un dato dado, y que vamos a modificar para estas cargas verticales con ese factor de 1.3 veces. ¿Listo? Entonces vamos a irnos aquí a las combinaciones de carga, a los casos de carga, y yo voy a tener aquí unos precargados, ¿no? Entonces voy a coger y voy a borrar todos estos que tengo aquí. Y en el momento que los borro, pues voy a tener que crear nuevos casos de carga, ¿no? Entonces voy a crear aquí un caso de carga que sea lineal y que se va a llamar lineal, ¿ya? Entonces, en ese caso, vamos a hacer un caso lineal en donde nosotros vamos a analizar el estado del tanque bajo esfuerzos lineales, o sea, cargas lineales de mi estructura. Pero ojo, ¿esto qué tiene de objetivo? El objetivo es decir, el tanque, un instante antes no hay tanque, un instante después está puesto completamente el tanque, y eso no es la realidad, ¿estamos de acuerdo? El tanque tiene una secuencia de construcción. Entonces vamos a poner esto para hacer un chequeo de comparación, ¿no? Entonces vamos a decir que es un caso de tipo lineal, estático, ¿sí? Y en esta parte vamos a poner lo que serían las cargas. Entonces, en muerta 1 habíamos dicho 1.56, en muerta 2, 1.56, en viva habíamos dicho 2.08,
Le voy a colocar aquí en viva y en tierra. ¿Listo? Entonces aquí para acordarnos, vamos a poner la combinación para que nos quede aquí 1.2D más 1.6L más 1.6H. ¿Ya? Entonces, este que dice lineal, pues tiene en cuenta esa combinación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces le vamos a dar OK. Ahora, en SAP, ¿sí? Algo que nosotros mirábamos en análisis estructural 1, cuando hablábamos de los métodos energéticos, es que no es lo mismo que yo coloque una carga y después incremente la carga en el sistema, ¿sí? A que yo coja y coloca directamente las dos cargas sumadas en el mismo punto, ¿sí? Entonces, aunque desde el punto de vista elástico, ¿sí? Desde el punto de vista elástico, yo voy a tener que, se supone que las dos cargas sumadas o las cargas individuales se pueden sumar, en la realidad es que el efecto de que un elemento se deforme, ¿sí? Hace de que las fuerzas hagan menos trabajo después de aplicarse, ¿me entienden? Entonces, básicamente, el efecto energético cambia. Entonces, aquí el problema es que nosotros vamos a tener, cuando creamos el tanque, pues vamos a tener diferentes fuerzas aplicadas. Primero vamos a hacer la excavación, después voy a voy a crear la losa de cimentación. Una vez que esté creada, voy a poner los muros, voy a hacer un proceso constructivo. Entonces, para evaluar lo del proceso constructivo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo caso aquí, ¿sí? Y en el nuevo caso, pues vamos a poner un caso que sea o que se llame Stage Constructions. ¿Listo? Stage Constructions. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer esto, ¿sí? Lo que vamos a poner es, o vamos a hacer un análisis, ¿sí? Que va a ser un análisis no lineal. Vamos a ponerle un... Juan Carlos, Dime. creo que yo no tengo ese stage construction. Déjame revisar de nuevo. No Tengo uno que tiene... se llama multi-step static. Creo que tienes que poner en el menú de abajo. Entonces dale aquí en Statics y acá te va a aparecer... Ajá, esa tengo, eso te iba a decir. Justo ahí Ya, abajo dice non-linear. ya, no importa. Entonces, pero te debería salir esto mismo. ¿Sí? Sí, ahí sí, cuando le pongo ahí abajo en ese que dice non-linear, me sale. ¿Ya? Entonces le voy a poner aquí, para que nos acordemos, secuencia de construcción. ¿Sí? Listo. Entonces, para la secuencia de construcción, nosotros tenemos aquí diferentes, digamos, consideraciones. Primero, para que exista un cambio en nuestro modelo, yo le voy a activar aquí que tomen lo que serían los efectos P delta de los elementos. ¿Sí? Prácticamente este va a ser lo que yo necesito. ¿Listo? Y aquí yo voy a tener diferentes cosas. Entonces, yo voy a tener una parte en donde me dice cuánto es la duración, ¿sí? Cuánto es la duración de la secuencia de construcción, de cada una de las secuencias de construcción, ¿sí? Y acá abajo me va a decir qué es lo que yo voy a colocar de mis elementos. ¿Listo? Entonces, yo puedo, como ya los tengo agrupados, lo que yo voy a decir aquí básicamente es lo siguiente. Yo voy a tener algunas secuencias de construcción. ¿Vale? ¿Quieres hacer una pregunta? No, no, Juan Carlos. Bueno, entonces yo voy a tener una secuencia de construcción 1 y voy a tener una secuencia de construcción 2. O sea, se supone que yo voy a hacer dos secuencias de construcción. En la primera voy a hacer algunas cosas. En el primer instante voy a construir algunos elementos. Y en la segunda voy a construir otros elementos, ¿sí? Y va a quedar conformado así el elemento. Entonces voy a seleccionar, me voy a asegurar de aquí, seleccionar la primera, ¿sí? Y aquí voy a ir viendo qué es lo que le voy a colocar a mis elementos. ¿Listo? Entonces, en la primera, ¿qué es lo que yo voy a colocar? Pues yo voy a colocar primero
el muro de la cimentación. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, la losa de cimentación. Entonces, para nosotros, ¿esa qué área era? Creo que era el área 5, si mal no me parece. ¿O el área 1? El área 1. El área 1, ¿sí o no? Entonces, yo le coloco aquí en el grupo y aquí puedo escoger diferentes tipos de cosas. Puedo coger áreas puntuales o, como yo ya tengo en grupos, ¿sí? Entonces, le voy a poner el grupo que corresponde al área 1, ¿sí? Y aquí no es necesario, yo le voy a decir que lo coloque desde el inicio de la etapa de construcción. Y le voy a dar, ok, ¿listo? En este que dice agregar, ¿listo? Entonces, ahí solamente me agregó la estructura, el elemento estructural de las losas de cimentación, ¿listo? Entonces, ¿qué tengo que colocarle? Pues le tengo que colocar otra cosa, que sería el peso propio de esa estructura, ¿sí? O de ese elemento, ¿listo? Juan Carlos, una pregunta. Dime. ¿Por qué hasta ahorita como que solo hemos aplicado esto de staged construction en tanques y nunca aplicamos, por ejemplo, en edificios o algo así? ¿Por qué no aplicamos? Deberías aplicar en edificios, obviamente. Cuando son muy grandes, tú puedes hacer el stage constructions en columnas y la losa, por ejemplo. Puedes decirle, bueno, aquí yo primero hice las columnas, después hice la losa del primer piso, puse las columnas, y tú puedes hacer un análisis así. Y te vas a dar cuenta que si tú haces eso, ¿sí? Los esfuerzos en los elementos son muchísimo más grandes que los que nosotros calculamos teniendo en cuenta, pues, está toda la estructura construida, ¿no? Entonces, es el plus, solo que, pues, vamos en secuencia, ¿me entiendes? Vamos un poquito, 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 porque si no, pues, se hace complicado. No hay tiempo tampoco para una sola estructura, ¿listo? Okay. Pero sí, ya esto que van a ver aquí lo pueden aplicar para edificios, para muelles, para puentes, para lo que les sea necesario. ¿Listo? Entonces, una vez que yo agrego los elementos, agrego las fuerzas. Entonces aquí me voy a fuerzas, ¿sí? Y aquí pongo este que dice loads object si if add, ¿no? Entonces, este es el comando para agregar. Y aquí yo lo que voy a seleccionar es el grupo y le voy a poner que sea all, no importa, ¿sí? Porque igual solamente están unos elementos colocados, que son los de la losa, y aquí escojo cuál es lo que quiero colocar. Entonces, le voy a poner el patrón de cargas de muerta 1, ¿sí? Y con el factor de escala. Ojo, esto es un patrón de carga. Aquí no hay nada escalado, ¿sí? Entonces, le voy a poner el factor escala de la carga muerta, que sería 1.56. Recuerden que hicimos uno para chequear linealmente y este que estamos creando aquí de secuencia constructivo es para chequear no linealmente considerando el efecto de la mayoración que vimos antes. ¿Listo? Entonces el primero me va a quedar así prácticamente. Estoy revisando. Sí, sí. Grupo. Listo. Entonces aquí podríamos ponerle área 1 para especificar que solamente estamos poniendo la carga, pues, del área 1. Cualquiera de las dos está bien, yo lo voy a dejar así, para que coincida. Entonces, grupo, área 1, y listo. Entonces, ahí estaría definida mi primera secuencia. Yo pongo la losa de piso y le pongo la losa, el peso de la losa de piso, porque no tengo más cargas. ¿Listo? Ahora, en la siguiente, sin embargo, ¿sí? Yo voy a tener que colocar algunas otras cosas, ¿sí? Entonces, yo voy a coger en la siguiente etapa de construcción, voy a empezar a colocar muros, ¿listo? Entonces, por cuestiones de tiempo realmente, no vamos a colocar muros por muros. ¿Qué sería cómo se debería construir? Realmente yo debería construir primero, ¿sí? 2 muros que no sean continuos, ¿listo? Y después espero que se fragüe, que se reduzcan, que cambien de tamaño y después fundo los otros 2 para que el elemento quede ya deformado, corto, y yo lo pueda unir completamente. ¿Me entiendes? ¿Listo? Pero entonces aquí vamos a decir que en la etapa 2, fíjense que se borró,
vamos a agregar todo lo demás. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que agregar? Entonces, aquí voy a agregar estructura, los grupos, ya agregué la 1, entonces voy a agregar la 2, el área 3, el área 4 y el área 5. ¿Qué sería más lógico? Realmente colocar el área 2 y 3, sus cargas, y después la 4 y 5 y sus cargas, ¿sí? Pero es para poder alcanzar a mirar todo eso ahorita. ¿Listo? Entonces, una vez que yo tengo eso, falta agregar carga. ¿Listo? Entonces, en la carga vamos a hacer lo mismo. Voy aquí a agregar carga, ¿sí? Al todo. Y le voy a ir agregando la carga del patrón de carga muerta de 1.56 a cada uno de los muros que me faltan. Entonces sería el área 2, patrón de muerta carga 1, y lo agrego. Agregar, ¿sí? Después al área 2, al área 3, agregar, área 4, agregar, área 5, agregar. Entonces ahí he creado todo lo que sería carga muerta del peso propio de los muros, ¿sí? Pero adicional debería colocar otros patrones, que sería carga muerta 2, que sería la de los muros adicionales, y lo que sería el empuje de la tierra. Digamos que podríamos hacer 3 secuencias, igual no nos vamos a demorar. Entonces, vamos a decir que el tanque, en la primera, lo primero que construyeron es la losa, lo segundo que construyeron eran las paredes, todas. Después le pusieron la tapa, entonces le vamos a poner la carga muerta de la tapa y la viva, pongámosle de una vez la carga muerta y viva de la tapa, y al final lo taparon. Entonces ponemos, hagamos 2 secuencias más. Entonces aquí sería la 3 y la 4. Entonces aquí le voy a poner, ¿sí? Losa de fondo. Ay. Losa de fondo. Modificar. Aquí paredes. Modificar. Aquí tapa y carga viva. Y aquí le podemos poner relleno de terreno. No sé. ¿Listo? Entonces, esas van a ser mis etapas. Entonces, ya aquí ya tengo las paredes y tengo también las cargas en las paredes, ¿no? Deberían estar las cargas de las paredes. Ah, sí, aquí está. Muerta, muerta, muerta. Entonces, voy a la etapa 3 y ¿qué le debería colocar? Pues la carga de la tapa. Entonces, para la carga de la tapa, pues esto es una carga, ¿sí? En los objetos, si existen, en el grupo, y entonces ahí yo voy a dejar todo, donde esté asignado, donde yo ya lo haya asignado esa carga. ¿Listo? Le voy a poner que el patrón va a ser carga muerta 2, y esto va a ser 1.56, y lo mismo para la carga viva, que era 2.08. ¿Listo? Creo que ahí tiene un poquito más de lógica, ¿no? Entonces hice las paredes, después le puse la tapa, y ahora le coloco lo que sería el terreno. ¿Listo? Y ahí, pues vamos aquí. Lo que sería es a todos los grupos en donde el patrón va a ser el terreno y le pongo el coeficiente de 2.08. ¿Listo? Juan Carlos, Dime. en la etapa, ¿por qué para la carga muerta? No debería, es del peso, ¿verdad? ¿Por qué le ponemos muerta 2 y no muerta 1 en este caso? Porque no hay un elemento que sea tapa. O sea, no hicimos una tapa en SAP. Ah, ok. Entonces, en la etapa 2, yo puse todos los muros, mira. Y en todos los muros, pues ya les puse el peso propio.
Ya, como claro, en no hay la- elemento. Ya. ¿Sí? Sí, es por eso. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren ver cómo quedó, le dan aquí en Show Stage. Este botón es bastante útil porque me muestra cada etapa en lo que ustedes hicieron. Entonces, se agrega la estructura y aquí se agregaron el peso de la carga muerta con un factor a los elementos del área 1. En el etapa 2, que dice paredes, pues yo creo la estructura y creo aquí también los patrones de peso propio para cada uno de los muros. Aquí los pueden modificar. Si ustedes quieren, pueden moverlos un poquito. A ver, para que coincida. Entonces puse el área 2, puse la carga del área 2. Agregué la estructura 3, me falta. Puse la carga del área 3, si quieren así, ¿me entienden? Pero realmente todo eso está ocurriendo en una misma etapa. Entonces, realmente esto no es, pues no es que haga alguna diferencia, porque todo le pusimos que ocurre en el mismo día, en el mismo instante de tiempo. ¿Listo? De ahí ya puse las paredes, puse la tapa, entonces solamente pongo las cargas muertas 2 y vivas, y al final le pongo la de tierra. ¿Listo? Entonces ahí ustedes pueden manipular, si saben, esto sirve más que todo para proyectos que son supremamente largos. En edificios, digamos que en casitas de 1, 2 pisos, 3 pisos, pues una casa se construye relativamente en tiempo muy cerca. Se construye en 3 meses, 4 meses, a lo mucho 4 meses, una cosa así. Pero por ejemplo, cuando hay proyectos, justamente hace creo que 1 mes o 2 meses, estaba en una charla sobre puentes y era un puente colgante que hicieron en Chile, que el proyecto como tal fue concebido, la parte teórica, como en el 1970, una cosa, o sea, yo ni nacía, la verdad. Se aprobó como cuando yo estaba naciendo, en el 87 por ahí, y lo terminaron el anterior año. O sea, es un montón de tiempo construyendo el puente, es supremamente largo también. Entonces, ahí yo voy a tener ya asentamientos diferenciales por CRIB y toda la cosa, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestras etapas de construcción. Si quieren, pueden dividir más etapas en esta parte, ¿no? Poner una etapa, de hecho, lo podríamos hacer bastante rápido, pero bueno, dejémoslo ahí, ya me entienden cómo es que funciona el asunto, ¿no? Ahora, lo siguiente es importante. Si yo le digo a SAP, así, con todo lo que yo hice, fíjense que aquí me dice, bueno, ¿y qué quieres que yo te guarde de resultados? Entonces yo quiero que me guarde el final, al final de la etapa final. No, pues, porque entonces yo qué hice, no puedo mirar nada, ¿se entiende? ¿Yo qué hago con saber los valores al final? Entonces yo le voy a decir, no, pues así, pues, ¿para qué chiste? No hice nada. Yo lo que quiero saber es al final de cada etapa o al inicio y al final de cada etapa. Quiero saber cómo inicia la estructura y cómo termina después de cada etapa, ¿sí? Entonces, bueno, hay algunas formas que yo puedo saber. Este de al final de la etapa se utiliza mucho en la práctica cuando yo quiero saber al final cuáles son los momentos, ya después de todas las etapas de construcción con los cuales yo tengo que diseñar, básicamente. ¿Listo? Entonces, una vez que yo tengo eso, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Déjenme revisar. No, nada. Fíjense que aquí SAP me da la opción de poder utilizar materiales que dependen en función del tiempo. Por ejemplo, cuando yo tengo materiales muy largos, entonces, perdón, como el acero, por ejemplo, que se oxida con el tiempo, o cosas como el hormigón, que se endurece con el tiempo, ¿sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, aquí planear una secuencia constructiva en donde yo cojo y le pongo un acelerante y desencofro la losa al, no sé, 70% de la resistencia del hormigón. Y después, en la siguiente etapa que construyo, puedo estar al 100% de la resistencia del hormigón. Bueno, puedo hacer un montón de cosas, ¿sí? Entonces, bueno, son cosas interesantes que pueden dar SAP. Entonces, ya tengo aquí mi secuencia de construcción, le doy OK y prácticamente eso sería todo. ¿Se entendió lo de la secuencia de construcción? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces, de aquí
Lo único que me falta es correr. Y le voy a dar correr. A ver, dice que la estructura es inestable. Puede ser lo de los resortes. Ah, yo no cambié eso de los resortes. Cierto. Puede ser lo de los resortes. No cambié eso de los resortes. Sí, tienes toda la razón. Déjame ver. Cierto que me dijiste. Porque se está yendo de lado, ¿ve? Eso es lo que estaba pasando. Se estaba yendo de lado la estructura. Entonces, déjenme ver. Aquí estoy en el plano XZ. Bueno, el problema de los resortes, que es cierto, me había olvidado de corregir, es, recuerden que nosotros pusimos unos resortes en la dirección Z, ¿no? Los resortes ya teníamos en la dirección Z y lo que vamos a colocar son los resortes en X y Y para evitar el desplazamiento. Entonces, a ver, voy a poner aquí, asignar joint springs, ¿sí? Y aquí le voy a dar reemplazar los existentes y le voy a poner, no me acuerdo cuánto eran los valores. A ver, déjenme revisar. ¿Alguien los tiene por allá a la mano? Análisis computacional. Pum, pum, pum. Por aquí creo que teníamos los resortes. Eran... Creo que eran... Aquí serían en X y Y, o sea, en el eje local 1, o bueno, le puedo poner aquí global, y le pongo en X y Y 3125, 3125. ¿Listo? Entonces, a ver, ahí deberían aparecerme los resortes. En X y Y. ¿Listo? Listo, como recomendación, a ver, vamos a mirar si ahí nos corre. Ah, sí, hay un problema, de nuevo, dice... Hay un problema en la secuencia de construcción. Dice que la carga fue aplicada, especificada para ser aplicada a los elementos agregados solamente, pero no hay elementos. Entonces la carga será 0 en el stage 3. Ah, cuando le Esto la pusimos, ya tapa. sé. Cuando le pusimos la tapa, sí. A ver. Déjenme mirar. Aquí vamos a modificar esto. Pero ya no me dice que es errores de... ¿De qué? De la construcción. Entonces, en la etapa 3... Ah, claro, mire. Aquí le puse que me ponga la carga en los elementos si están agregados. Pero como yo no agregué ninguno en esta etapa, pues entonces no tiene sentido, ¿me entiende? Entonces aquí le voy a poner, le voy a cambiar a load object, nada más. Y a este load object. ¡Ay! Le está Y me poniendo co- muerta a uno. Sí, ya me di cuenta, viva.
Ahí, ¿no? Muerta ¿Le dos dejamos era, muerta 1 o 2? era 2. Ah, no, no me había fijado. Muerta 2. Viva 1, muerta 2. ¿Listo? Y le vamos a dar OK, OK y OK. A veces es bueno colocar en los extremos unos valores. Ah, y le hice lo mismo en la etapa 4. ¿Sí? Toca hacer el mismo cambio en la etapa 4 porque pues recuerden que también le puse las cargas, pero pues sí, sí. Modificar. En la etapa 4 pues hice lo mismo. Puse que pongan la tierra, pero no le puse los elementos. Juan Carlos, Dime. y en el caso de los resortes, ¿no tendríamos que hacer lo mismo para los otros dos valores que teníamos de resortes? Porque hicimos solo para el 3125, pero ¿y para el resto que teníamos para los otros nodos? Para lo de las áreas aferentes. ¿Sí? Ajá. Ya, lo que pasa es que ahorita estoy colocando es unos resortes laterales. Entonces, como son resortes laterales, lo que voy a hacer es coger una área aferente igual a 0.25 por 0.25. Hagámosle esto y veamos primero cómo nos está dando ya. Ahora, primera cosa, el tanque, ¿cómo debería inclinarse? ¿Cómo debería inclinarse el tanque? Entonces recuerden que yo tengo un desbalance en el tanque, ¿sí o no? Yo tengo más presión del terreno de un lado que del otro, ¿estamos? Entonces voy aquí a poner cuáles son los valores del tanque y lo vamos a poner a bailar en 3 dimensiones. ¿Tiene lógica que se haga así? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí. ¿Qué? Debería moverse más bien lateralmente, A tipo los un plano lados. XY. Donde hay más tierra. Por eso, ¿dónde hay más tierra? Fíjense que esto es X, esto es Y. ¿De qué lado hay más tierra? En este muro de acá. Se está moviendo, o sea, verán, quiero que se fijen en esto. ¿Se nota cómo se está empujando el muro? Se está cayendo así, porque acá hay más tierra que en este lado de acá. ¿Sí? El empuje de tierra era más alto en el lado, en este caso, en el lado izquierdo del tanque. Juan Carlos. Dime. Ok, yo entiendo que con los resortes restringimos más o menos el movimiento en X y Y, ¿no es cierto? Pero deberíamos esperar. Ahorita es solo una animación, ¿no es cierto? Pero no es como un poco excesivo que tipo el tanque se hunda tanto. No, o sea, no sé. Ah, no, pues es que va a depender. Ahí, fíjate, esto está, pongámoslo en centímetros. Eso es una exageración de SAP, ¿me entiendes? Pero este punto, que es el punto que más se baja en centímetros, 0.1 centímetros. ¿Sí? O sea, ahí está exagerado, obviamente, ¿no? Ya, buenas. Sí, sí, supongo que es. Ya. ¿Sí? Y acá, pues, se baja, pues, nada, 0.06 centímetros. Es muy, 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 muy poquito. ¿No? Entonces, realmente, pues, estamos hablando, pues, de exageración. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos prácticamente el valor, ¿no? Entonces, quiero que se fijen, voy a colocar un muro
voy a colocar el muro que tiene más empuje, que sería el muro de acá atrás, que estaría en el plano XZ y va a estar en la posición de 375. Este muro de acá, pues vendría a ser este, ¿no? Acá atrás. Y le voy a decir que me muestre en los shells, ¿sí? Para el caso lineal, me muestre los momentos. Entonces, cuando yo quiera ver los momentos para diseñar, yo voy a venirme a ver, creo que de pronto lo hice muy rápido. Aquí en fuerzas, ya no me voy a frames, sino a shells. Y aquí le digo, en el caso que quiero que me muestre los resultantes de fuerza. ¿Listo? Y entonces aquí va a haber otra cosa. Yo voy a tener el momento 1-1, el momento 2-2 y el momento 1-3 y el 2-3. ¿Ya? 1-3 y 2-3. Entonces, eso tiene que ver con los ejes locales de mi elemento. Entonces, cuando yo tengo un elemento diferencial, ustedes recordarán que en mecánica de materiales, ustedes tenían el esfuerzo XX, el esfuerzo YY, el esfuerzo ZZ y el esfuerzo XY, XZ, etcétera, que son cortantes y axiales. ¿Listo? Entonces aquí va a funcionar lo mismo. Un momento perdón, estaba dándole clic a la tablet. Un momento M11 va a ser aquel momento que hace que mi elemento sienta flexión en el sentido 1 de mi elemento. Sienta tensión en paralelo al eje 1 de mi elemento. Un momento 2 va a ser flexión en que sienta flexión en el eje 2 de mi elemento. Y de ahí lo que a mí me interesarían serían los cortantes, que sería el cortante 1-3, en donde pues yo estaría hablando del cortante que hace que mi muro se esté cortando de la siguiente forma. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar los valores. Y aquí, siempre cuando miren a elementos finitos, pónganle esto que dice stress averaging. No, pónganle que no quieren promediar los valores de los esfuerzos. Y le van a dar aquí, aplicar, y le van a dar OK. ¿Listo? Entonces, aquí, perdón. Aquí yo estoy viendo los valores de el cortante yo quiero los valores del momento. ¿Listo? Y voy a exagerar esto, porque fíjense que aquí yo tengo 1.80, 1.90 kilonewtons por centímetro, que sería el momento por centímetro de ancho del muro. Entonces, háganlo aquí mejor. Kilonewtons por metro por metro. Entonces, para que se vea mejor este esquema, los valores son bien pequeñitos, porque la escala aquí aparece hasta 9, pero el más grande es 2, ¿sí? Entonces, para cambiar ese contorno, yo le voy a poner aquí que el valor máximo va a ser un 2. ¿Listo? Y le voy a dar a aplicar. Uy. A ver. Algo mínimo. El mínimo valor. Lo estoy poniendo mal. Aquí el 2 en el máximo. Ya. Está demasiado. Voy a poner 2.5. Demasiado. Un 3. No, sí, un 2.5. Y en el mínimo, fíjense que aquí sale que el mínimo es 0, pero el muro produce un momento negativo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo me acerco aquí, fíjense que aquí aparecen valores negativos, cerca al borde del muro. Entonces, no le voy a poner 0,
sino que le voy a poner, no sé, menos 2.5, para que la escala de colores me vaya de los negativos a los positivos. Perfecto. Eso sí tiene cara. Esa vaina sí está chévere. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que están viendo acá? Entonces, la flexión, ¿sí? La flexión, ustedes la van a estar viendo en estos gráficos, y así yo tengo que diseñar. Entonces, voy a crearme una nueva ventana, y esta ventana la voy a poner debajo de la otra. Bueno, quería ponerla debajo, eso, perfecto. Y le voy a dar aquí que me dé un zoom. Y aquí me voy a ir al mismo muro, en el plano XZ, al 375, y le voy a pedir que me muestre, pero en este caso yo no quiero que me muestre los momentos 1, 1, sino los momentos 2, 1. Aplicar. ¿Listo? Y aquí en este me voy a ir al mismo muro y le voy a decir que me muestre cuáles son los ejes para que ustedes se dan cuenta. ¿Listo? Entonces, este de aquí, ¿sí? Este de aquí es una flexión que va en el eje 1, 1 del elemento. Entonces, fíjense. En este muro, el eje 1 es este rojo, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes pusieran un momento en el muro que sea así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese momento que es así, ¿dónde genera compresión en el muro? ¿O dónde generaría los esfuerzos de tensión y compresión en las caras del muro? ¿Tipo compresión adentro del tanque? Ajá, compresión adentro del tanque. Entonces, yo voy a coger aquí y imaginándome este momento, voy a dibujar el espesor del muro. Supongamos que este es el espesor. En ese tipo de momento, la parte que está en compresión sería esta de acá arriba, ¿sí o no? Pero qué vaina. Sería esta de aquí. Y la parte que estaría en tensión sería la parte del eje neutro para abajo. Esto sería tensión y compresión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto sería un momento positivo. Ahora, por el otro lado, si yo tuviera un momento así, ¿sí? ¿En dónde me estaría generando tensión y compresión? ¿Cómo se estaría doblando ese muro si yo tuviera un momento así? ¿Mm? Entonces, para que lo vean, voy a dibujar de nuevo el espesor del muro. Un momento así, en el muro, hace de que el murito esté Igual creo, compresión adentro del tanque, no sé. con presión adentro del tanque, ¿sí? Y tensión en la parte externa, sí. De pronto no fue el mejor ejemplo. Para mirar estos esfuerzos en el muro, toca como que imaginarse cómo están funcionando los elementos, ¿ya? Entonces, lo que sucede es que cuando yo miro el momento M1, es aquel momento que me va a producir
que esta cara 1, o sea, esta cara 1 en el muro esté sometida a tensión o a compresión dependiendo de los esfuerzos del espesor. ¿Sí? Ese sería el momento M11. Y los diagramas de momentos M22 son aquellos que me producen compresión en esta cara 2 o tensión en la cara 2 del muro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero que, digamos, se imaginen un poco acerca de esto? Cuando ustedes ven estos resultados, es claro que si yo paso un corte o hago un corte con una línea alrededor de este punto, ¿sí? Y yo veo el diagrama de momentos que me está dando. Fíjense que el diagrama de momentos me dice que aquí es un momento negativo, acá es un momento positivo y acá es un momento negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi diagrama de momento me está dando una cosa así. ¿Sí se ve? Positivo, perdón, negativo y positivo. Entonces, si ustedes ven, ojalá vean mi, a ver, le voy a quitar el background. Déjenme ver. Ya. Si ustedes ven el muro, así como lo estoy viendo ahí, ¿sí? Lo que me está diciendo es que el muro se está flexionando así. ¿Se están dando cuenta? Aquí hay un momento negativo y el muro se está yendo hacia adentro. ¿Sí? Ah, de pronto con la regla. Muy bien, gracias. Sí, me parece mejor porque es azul. Entonces, aquí está un momento negativo que no le permite girar y se está yendo así, hacia adentro. Eso es lo que me está diciendo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? En cambio, si ustedes ven y hacen una línea más acá, ustedes entonces analizan por aquí, el momento cada vez es más pequeño, el momento negativo, acá es 1, aquí es 2, y aquí va bajando y es un momento un poco menor, pero el momento positivo es más grande. ¿Se dan cuenta? Que acá, en este punto, es 2.15, 2.16, 2.20, y aquí es 2. ¿Listo? Y ya. Pero fíjense que acá abajo hay otra restricción. Entonces, aquí yo tengo un momento bien grande y es porque pues la hojita pues está restringida todos estos bordes, el muro. Y acá tampoco puede girar y por lo tanto aquí abajo también hay un momento positivo grande. ¿Estamos de acuerdo? Pero todos esos momentos donde ustedes corten, aquí lo que está haciendo la hoja es haciéndose así, en este plano del muro, saliéndose, así, doblándose así. ¿Se entiende? En ese momento 1-1, ¿ya? Pero ahora analicemos el momento 2-2. Juan Carlos, pregunta. ¿El nivel del agua era hasta el tope? Eso no me acuerdo. Definimos eso. Tipo, cuando... No le pusimos agua a esto. Solamente le pusimos carga muerta, carga viva y de terreno. Pero tú puedes poner, así como puse yo el efecto de la tierra, puedes poner el efecto del agua. De la misma forma, solo que pues el gamma va a ser 9.8 en altura. Y eso y ya, 9.8. Y lo pones. ¿Listo? Bueno. Entonces, fíjense en cambio en el momento 2-2. En el momento 2-2, el corte es un corte que debe ser así. ¿Ya? Y si ustedes ven el corte,
aquí me sale un momento bien grande negativo, ¿sí? Que sería un momento, aquí si esto fuera negativo y aquí fuera positivo, entonces sería un momento negativo grande. Y fíjense que aquí se vuelve un momento, va cambiando, de negativo va volviéndose positivo aquí y va haciéndose hasta ser casi cero en el extremo. ¿Por qué sería cero en el extremo? ¿Por qué sería cero en el extremo? Imagínense la tapita. ¿Cómo se está doblando esto? ¿Mm? Porque en la parte superior no hay restricciones. Porque en la parte superior no hay restricción. Entonces, en este momento M22, yo lo que estoy evaluando es que el muro se está haciendo así. Se está doblando así. ¿Se entiende? Entonces, el momento M11 está evaluando que el muro se está doblando así. Y el momento 22, que el muro se está doblando así. ¿Estamos? Entonces, es cero, y ustedes se pueden dar cuenta, pues, de que este diagrama es así, y tiende a cero. ¿Qué pasó? ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante esto? Identificar bien. Porque según eso, yo debo colocar el acero. ¿Ya? Juan Según Carlos, una eso, yo pregunta. debo colocar el acero. Dime. ¿Puedes repetir, por favor, cómo se está doblando? Porque estoy medio confundido. No sé, o sea, lo estoy haciendo como que al momento con la regla de la mano derecha y me da al revés, entonces no, Ajá, a mí también. Me dan no como el entiendo 1, bien. 1 y el 2, 2 me da todo lo contrario. Exactamente, me da al revés. Entonces, Ah, con la bueno, regla ustedes están hablando que si es así o es así. o sea, No, no, así, yo yo creo solamente que, quiero que me entiendan es alrededor de qué eje se está doblando. En el momento 1, se está doblando alrededor del eje vertical. ¿Sí? Y en el momento 2, se está doblando alrededor del eje horizontal. ¿Ya? No estoy diciendo si está haciéndose hacia afuera o está haciéndose hacia adentro. Solamente quiero que entiendan cómo se está doblando. no, sí, eso mismo te digo, pero, o sea, no sé si yo le estoy interpretando mal, pero o sea, en nuestro gráfico, el eje rojo es el eje 1. No. Por eso te digo, no es, o sea, el momento 1 es aquel que te produce una compresión o tensión en el eje 1 del elemento. ¿Sí? Entonces, fíjate, este es el eje 1, esto es lo que se está generando de tensión o compresión, y cuando yo genero así la hoja, esto se está tensionando horizontal. ¿Te das cuenta? O se está comprimiendo horizontal. Estamos. A eso es lo que me refiero. Por eso los shells es un medio complicado verles. En cambio, yo cuando lo hago así, se está tensionando es vertical o comprimiendo vertical. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso es el momento M22 el que comprime o alarga. Que ¿sí me entendiste? Sí, ya, ahí sí, ya te entendí perfecto, ajá, ya entendí. ¿Sí? Sí, Eso es. También, Juan Carlos, gracias. gracias. Sí, lo de los shells tiene su truquito. Toca entenderle un poquito con más cuidado, con calma. ¿Listo? Entonces, pero ahora, ¿por qué digo que esto es importante? Prácticamente estos valores que ustedes están viendo, si ustedes le dan clic derecho a uno de estos, les va a decir que en este cuadrito los valores son de 2.04 kilonewtons metro, que serían un momento por cada metro de ancho. ¿Listo? ¿Por qué nos sirve esto? Porque así ustedes pueden chequear. ¿Recuerdan cuando ustedes hacían el diseño de las losas? Nosotros diseñábamos para 1 metro de ancho, 1 metro unitario. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden sacar la capacidad del muro y del acero que necesitan para 1 metro de ancho y va a ir variando en cada uno. O sea, estos valores son 2 kilonewtons por metro de ancho de demanda. ¿Listo? Y ahí pueden ir haciendo el chequeo.
Aquí es menos 1.73, etcétera. Y van ahí. Entonces, si me entendieron, ojo, aquí lo importante es entender cómo se está doblando. En el momento M1 se dobla en el eje vertical. En el momento M2 se dobla en el eje horizontal. Cuando se dobla en el eje vertical, ¿cómo yo coloco el acero? Eso es lo más importante. ¿Cómo yo debería colocar el acero? ¿Debería colocar el acero horizontal o vertical? Horizontal. Horizontal. ¿Sí? Horizontal, muy bien. Entonces, el momento M1 en este modelo me va a ayudar a decidir el acero que yo debo colocar horizontalmente en el muro. ¿Sí? Y el momento M2 me va a ayudar a decidir cuál es el acero que yo debo colocar vertical. ¿Listo? Y la suma de los dos, ¿sí? Pues van a ser el acero que yo debería colocar, pues, en mi estructura. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? Genial, muy bien. Entonces, voy a colocar aquí un valor referencial. Entonces, en este valor, voy a borrar todo. Y aquí me da un valor de 2.19. Y aquí me va a dar un valor de menos 2.29. Menos 2.29. ¿Listo? De hecho, deberíamos coger y mirarlos así. Bien. En esta esquina es 2.19. Está bien. 2.20 realmente. En este punto 2.199 y en justamente en esta esquina de acá abajo. Es una pregunta. Cuando nosotros quitamos eso de average value, lo que hace esa función es como que cada cuadrado tenga un solo valor. Sí, ¿Qué, yo no le para qué sirve quité. eso? No, sí le quitaste, pero solo quería Ah, saber ya. qué era. Ahorita, si quieres, le vemos ahorita. Dame un segundito, le pongo los valores porque ya se nos va la... Fíjense que aquí yo voy a coger este elemento de acá que tiene los valores más grandes y voy a mirar aquí el valor de la esquina. ¿Estamos de acuerdo? Este valor sería 2.22. Cuando tú le pones average, ¿sí? Lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo aquí en este punto un nodo en común de elemento finito. ¿Estamos? Pero este nodo pertenece a este y a este elementos finitos. Y cada uno para ese nodo tiene un valor. Entonces, lo que él coge es que de todos los valores de los elementos finitos que están cerca al nodo, saca un promedio y te pone un valor. Pero en cambio, eso no está bien porque, por ejemplo, aquí hay puntos. Si yo pongo una carga puntual, por ejemplo, donde yo coloque la carga puntual, debería haber un valor supremamente grande y no un promedio de todos los valores que están alrededor. ¿Me entiendes? Entonces, siempre pon que no, quieres que te promedie. ¿Sí? Ahorita vamos a mirar cómo, bueno, fíjate, si yo le pongo aquí que me promedie, le voy a dar clic aquí. A ver, ¿cuál puse? El M22. El M2 acá. Si tú le pones aquí que te promedie, pon en los nodos como estaba y vas a ver que esto de aquí se va a difuminar. Esto que está aquí como líneas, se va a difuminar bastante. ¿Ves? Se suaviza. ¿Ya? Pero entonces acá también se suavizó. Aquí habían unos momentos más grandes en estos extremos. ¿Sí? Entonces, esa parte es lo que yo no quiero. Fíjate, aquí hay unos cortantes. ¿Sí? Entonces, como recomendación, ponle que no. Ahora, Okay. ya tenemos esos valores. Ay, ¿cuánto era este? 2.2, dije, ¿no? ¿Cuánto dije que era aquí? 2.22. Sí. Listo. Y acá vamos a poner en este mismo nodo que nos dé el valor más bajo aquí. Sería menos 12.52. Menos 12.52.
Entonces vamos a mirar qué pasa con las secuencias constructivas. Entonces, en las secuencias constructivas, yo le voy a decir que me dé lo que sería deformaciones. Y aquí, fíjense que cuando yo le digo que me muestre las deformaciones de las secuencias constructivas, me dice, bueno, ¿qué secuencia quieres? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, lo que sea. Entonces aquí me dice cuál es la 1. La 1 es al final o al inicio de la etapa 1, etcétera. Al inicio de la etapa 1, antes de poner nada. Como yo le dije que me muestre o que me guarde resultados al inicio y al final de cada etapa, entonces aquí me dice que este es el final de la etapa. Este 1 significa el 100% del tiempo de duración de la etapa. Después, al inicio de la etapa 2, al final de la etapa 2, al inicio de la etapa 3 y así cualquiera. ¿Listo? Entonces le voy a dar 0, le voy a decir que me muestre el análisis y le voy a dar aplicar. Entonces fíjense, al inicio de la etapa 1, al inicio de todos los tiempos solamente estaba la losa de cimentación, ¿no? Y con este yo le puedo ir dando siguiente, ¿no? Entonces el final. ¿Qué pasó? Se aplicó la carga, se asentó. Entonces aquí si yo analizo, la cimentación debería ser igual para todos porque no hay más. Entonces este valor inicial de cimentación lo voy a poner en centímetros y me dice que es por 0.018 a ver, sería por 10 a la menos 2, ¿no? 0.0183 centímetros. Lo que quiere decir que es 0.183 milímetros. ¿Se dan cuenta? Y voy cambiando los valores. Entonces, de ahí puse los muros. Al inicio, puse los muros de la etapa 2, pero al final se pone el peso de los muros. Entonces, ya este punto debe valer más. Entonces, ya no es 1.18 milímetros. Voy a borrar aquí. Qué bien, nos quedó bastante tiempo para analizar. Estas partes son interesantes. El análisis de la estructura es lo interesante, ¿no? Entonces, tengo al final de la etapa 2, ya tendría en metros, o sea, tengo 8 milímetros de deformación. Lo voy a poner aquí, 8 milímetros de deformación. En la etapa 1 tenía 0.18. ¿Sí? Y de ahí voy a la etapa 3. Entonces, en la etapa 3 era el peso, ¿sí o no? Por cargas vivas. Puse la tapa, ¿no? Se bajó más. Y aquí me dice que, bueno, casi ni se mosqueó la estructura por la tapa, ¿no? La misma cosa, 8 milímetros. 8.44. 8.45. Ah, no, yo estoy mal. 0.845. 0.845. Sí, sería 0.845. A ver, déjenme mirar una cosa. Al final de la etapa 3 era... Ah, 0.7. Sí. 0.845. Y en la etapa 3 era 0.77 milímetros. Y ahora vamos a mirar pues la etapa 4, ¿no? Entonces en la etapa 4 no se ponen elementos y al final de la etapa 4 se pone el terreno empujando, ¿no? Entonces este nodo me dice que es 1 milímetro. 1.1 milímetro. ¿Listo? Y ya.
Entonces ahí se puede mirar la secuencia constructiva y lo pueden hacer para edificios, etcétera, ¿no? ¿Se entiende? Chévere, ¿no? Bueno, en estos 10 minutos vamos a hacer la comparación con los muros. ¿Listo? Entonces yo me voy a venir aquí y me voy a comparar este mismo muro para que tenga sentido. Voy a crear otra ventana. Y vamos a mirar las fuerzas. Entonces, vengo aquí de nuevo, perdón. Vengo acá a Shells, ¿sí? Y ahora le digo que me muestre en la secuencia de construcción, ¿sí? Y aquí me dicen qué etapa. Entonces, arriba habíamos puesto M1, ¿sí? Entonces le voy a poner lo mismo, M1, ¿sí? Y aquí le voy a poner M2. Ya, y se desaparecieron. ¿Quién me explica por qué se desaparecieron? Porque en esa etapa no hay muros, ¿no? Muy bien, sí, exacto, ¿no? En esa etapa no hay muros. Entonces, en la etapa 2 aparecen, pero no están con fuerza, no están aplicados el peso propio. Fíjense que aquí aparecen valores, ¿no? Aparecen valores, ¿ya? Entonces, yo tengo al finalizar, ¿sí? Al finalizar la etapa 2, ¿sí? Yo solamente tengo los muros puestos de gravedad, ¿no es verdad? Pero fíjense, este valor de acá era 12. Por acá tengo menos 8. Y se extiende, pues, por acá arriba. Cambia, ¿no? Entonces, creo que era este. Este creo que lo puse aquí. Por lo tanto, si yo selecciono acá, voy a borrar estos valores de la deformación. ¿Listo? Para diseñar estos tanques uno tiene que sacarse un ojo, ¿no? Ya se dan cuenta. Y despacio, ir viendo los momentos y toda la cosa. Bueno, entonces tengo aquí 8 punto. Creo que era, a ver, ¿dónde es? Es aquí. Menos 8.071. Y vamos a coger el valor de control acá arriba, porque ya se nos va a acabar el tiempo, que sería este de acá. O este, pues, el que me diga que es este. Sí, este mismo. Tengo 0.55. De ahí, ¿qué pusimos? Pusimos el empuje de... Pusimos, creo que era la tapa después, ¿no? En la etapa 4, 3 o 4. 3 de la tapa, 4 suelo. 4. ¿No? Y aquí 4. ¿Cuántas etapas pusimos? Ya me olvidé. Ya, etapa 3. Entonces, en la 3, al final de la 3, ya me olvidé cómo eran las etapas, ¿ah? A ver, la etapa 1 era la losa, la etapa 2 eran Muros. los muros, La 3 etapa era 3, la tapa y el 4 suelo.
Ya, entonces aquí estamos. Al finalizar la etapa 3, que sería el stage 3.1, he puesto la tapa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cambió algo los valores? Entonces, me vengo aquí. He puesto la tapa. Pues prácticamente pasó a menos 8.97. Y arriba pasó a menos 0.59. ¿Sí? Y ahora voy a poner lo que sería la parte de la etapa 4, que sería el suelo. ¿Cómo cambia, no? Entonces, tengo menos 12.56 o 57, un poquito, subió un poquito. Y de ahí tengo acá $2.19. Sí, bueno. Ah, y después teníamos otro valor acá, ¿no? Que sería este. 2.23. 2.23. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos los valores y cómo van progresando cada vez, ¿no? ¿Se van dando cuenta en ese análisis? ¿Sí? Genial. ¿Listo? Ahora, en este mismo comando, ¿sí? Yo les puse un video en el contenido asincrónico en donde SAP explica cómo yo calculo o cómo ellos calculan el acero para este tipo de elementos. ¿Lo vieron? En el contenido asincrónico. Yo puedo mirar cuál es el acero que me dice SAP que yo debería colocar en estos elementos. Entonces, por ejemplo, si yo me vengo acá, en donde dice, digamos, lineal, aquí yo le puedo decir, bueno, en vez de mostrarme las resultantes, muéstreme, por favor, lo que serían el concreto, el diseño del concreto, ¿sí? Y aquí quiero que me muestre el diseño del concreto en el acero que voy a utilizar en el sentido 1 y el acero que yo necesito en el sentido 2, en la cara visible o en la cara top o en la cara bottom. Entonces, aquí la cosa es que yo voy a tener mejor dicho, yo voy a tener dos caras. Ahorita tengo la cara top, que está hacia afuera del tanque, recuerden, y yo voy a tener la cara bottom, que está hacia adentro del tanque, en mi diseño, ¿sí? Entonces yo le puedo decir, bueno, yo quiero que me muestre la cara top en el lado M11. Y le digo que me aplique, ¿sí? Y aquí yo quiero que me muestre en el sentido del momento 2,2 en la cara top, ¿sí? Y aquí me muestra estos valores, que son los valores que según él debería yo colocar de centímetros. Bueno, aquí le podría cambiar las unidades para que me dé centímetros cuadrados de acero por cada metro lineal de acero, ¿sí? Entonces fíjense que aquí, según esto, este muro no necesita refuerzo, sino aquí abajo, y muy poco, según este diseño, ¿no? Y aquí arriba, según esto, también aparece que necesitaría muy poco, ¿sí? ¿Por qué? Pues prácticamente porque el muro se está yendo hacia adentro, ¿no?
Entonces, la parte que está en tensión hacia adentro es la cara bottom de nuestros elementos, en teoría, ¿no? Entonces, le voy a decir aquí que me muestren en la cara bottom, ¿sí? Y aquí también en la cara bottom. Entonces, aquí ya me aparecen unos valores. Y aquí, pues, muy poco, ¿no? Las fuerzas están pequeñas según esto. ¿Sí? Entonces, él hace un cálculo y nos da los valores de acero que resulta que nosotros deberíamos colocar. Entonces, supongamos que a mí me da que yo necesito esto de acero. Esto es 0.003534 centímetros cuadrados por centímetro. ¿Sí o no? 0.03534 centímetros cuadrados por centímetro. Entonces me voy a pasar rápido y con eso terminamos para mirar cómo debería yo calcular el área de acero que yo debo colocar según lo que me dice SAP. Entonces, el diseño se hace tal cual como se hace en losas, ¿sí? Entonces, aquí pongamos cálculo de acero. Entonces, igual que en losas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona en losas? Yo tengo un área de acero dividido entre una separación. Y el área de acero dividido la separación me dice que eso es igual a, en este caso, ¿cuánto dije? 0.0, aquí voy a tomar otro valor, 0.003628 centímetros cuadrados de acero por cada centímetro. Lo que quiere decir que en metros, ¿sí? Eso me da 0.3628 centímetros cuadrados de acero cada metro lineal de acero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo hago el cálculo? Esto que yo necesito, lo tengo que transformar a varillas. Entonces, digamos que yo cojo una área de una barra de phi de 10 milímetros. Una barra de 10 milímetros tiene un área de 0.76 centímetros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Sáquenle ahí el valor. 0.79 centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, la ecuación no es nada más que lo siguiente. Este valor de 0.3628 centímetros cuadrados, yo lo voy a dividir por un ancho, ¿sí? En este caso yo cogí que era un metro, entonces eran 100 centímetros, porque es por metro ese momento que yo calculé. Y lo voy a dividir entre una separación S, que yo no quiero, y la división de el ancho dividido entre la separación me da el número de barras que yo voy a colocar, y el número de barras multiplicado por el área de la barra, pues me da cuánto es el área de acero que yo estoy colocando. Entonces, en un metro, que yo necesito 0.3628, pues voy a encontrar la separación. Entonces, sería 100 centímetros entre 0.3628 centímetros cuadrados por 0.79 centímetros cuadrados. Se cancela y me da que la separación es 217.8. 2000. No, mentira. 200. 217.8 ¿qué? Centímetros. ¿Tiene lógica? Sí. ¿No? Quiere decir que yo debería poner una barra
phi de 10 cada 2 metros. Porque en 1 metro necesito la mitad de área. ¿Se entendió cómo se calcula eso? Sencillo, ¿no? Entonces, para mi detallamiento estructural, pues yo tendría que venirme aquí a mi murito y según eso, pues yo pondría barras de acero, generalmente se coloca así. Y aquí se les pone una línea y se les dice phi de 10 cada, pues, 200 o 2 metros o 200 centímetros, bueno, como quieran. Pero lo interesante es que van, perdón, yo estoy poniendo mal ese acero, ¿no? A ver. Sí, este acero va horizontal, recuerden, ¿no? Este es el que yo debería colocar horizontal. Entonces, estas serían phi de 10 cada 2 metros. El momento es muy pequeñito, realmente. ¿Listo? Carlos, Dime. igual el muro medía como 3 metros 75 más o menos, entonces que 2 barras. Sí, básicamente. Eso es lo que dice SAP, ¿no? Pero la verdad es que eso yo no le creo mucho. Y lo que yo haría sería calcular el valor, ¿no? Entonces, yo tengo aquí el momento que me daba 2 kilonewtons por metro. ¿Sí? Y con este momento calcularía, pues, con el espesor y el F'C calcularía el valor. A ver, déjenme ver. Una forma para saber más o menos, esto sería 20 toneladas fuerza por metro. Perdón. Sería 0.2 toneladas fuerza por metro. Y tengo un muro de 25, dijimos, ¿no? Entonces sería un D igual a 20 centímetros, quitándole 5 de recubrimiento. Entonces eso debería necesitar, vamos a ver. Sí, punto. Sí, está bien. Esto dice que necesita más o menos 0.3 centímetros cuadrados. Y me estaba dando 0.35. Sí, está bastante bien, SAP. Haciéndole un cálculo ahí rápido, ¿no? Valores pequeñitos. Pero recuerden que tenemos cuantías mínimas, ¿no? Entonces, por flexión, este muro no necesita acero, pero por cuantía mínima de acero, necesito colocar lo mínimo por flexión. Y básicamente se armaría este muro con la cuantía mínima y nada más. ¿Listo? Entonces, bueno, eso sería lo de los muritos. ¿Alguna pregunta adicional? Juan Carlos, yo tengo una duda. Dime. ¿Te acuerdas que te había dado que teníamos un error porque no colocamos los resortes en X y Y? Ujú. Ya, entonces, Es que no tiene apoyos. Es que si tú no le exactamente, pones... ya. Mi pregunta es, ¿tú cogiste y a toda la losa de abajo le pusiste el de 3125, creo que era? Ujú. Pero Sí, simplemente nosotros habíamos calculado que era para la zona, para los extremos. para Sí, ajá, entonces me parece que no deberíamos poner en X y Y ese valor solo para el centro, de ahí el otro valor para los sí, extremos, otro valor para las esquinas. sí. Pero el problema es Entonces, que si hubiera eso hecho eso, tendríamos que no hubiera cambiar. alcanzado. Sí, así debería haberse hecho. Pero Ya, si lo listo, hubiera solo hecho, no eso era hubiera mi duda. alcanzado a mirar esto. Sí, sí, no te preocupes, solo eso quería saber si sí tenía que hacer así. Ujú. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Juan Carlos, esto de aquí, o sea, tendría que diseñar dos capas o sea, dos cortinas de acero porque hay tanto momentos positivos como negativos. O tendría Sí. que ver dónde es para ponerle arriba o abajo. No, se coloca 2 capas. O sea, el muro queda con una capa exterior y una capa interior de acero. ¿Y las dos diseño con los momentos máximos que encuentre o voy cambiando en función del momento en cada sección?
Ahí, ¿cómo así? Ahí sí no te entendí. Es que los momentos varían en cada punto, ¿no es cierto? Entonces yo diseñaría el acero con el momento máximo o voy en cada punto como que viendo cuál es el acero que necesito y voy colocando. Ah, ya, eso ya depende mucho de ti, pero generalmente lo que se hace es que se coloca el acero mínimo, ¿sí? Y en los puntos que serían estos bordes, los bordes y el centro, se coloca barras adicionales para cumplir en esos puntos. Entonces, yo colocaría el acero mínimo y acá pongo unas barras adicionales en las dos direcciones porque yo tengo momento aquí, un momento fuerte en las dos direcciones, ¿ves? Y ya. Y acá también cojo y pongo bastones adicionales en los puntos de momento máximo que serían acá y acá. Eso, así sería. Ya, Listo. listo, gracias Juan Carlos. Y el resto lo armo primero con con el acero mínimo que me pide el código. Ya, listo. ¿Listo? Ya como para terminar, bueno, ya terminamos, pero creo que nos faltó mirar es esto, la deformación del tanque, nunca la vimos, ¿sí o no? Cómo se mueven los muritos. Entonces, fíjense, este muro de acá, voy a seleccionar este muro y le voy a decir que me muestre solamente la deformación del muro. Pues efectivamente el muro se hace hacia adentro. ¿Se dan cuenta cómo se dobla hacia adentro el muro? Como la hojita. Entonces tiene dos valores. Se va hacia adentro, se dobla en sus cuatro. Mire, ahí se ve más cómo se dobla el murito. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, listo chicos, entonces con esto terminamos lo de los tanques y la próxima semana ya empezamos edificios de muros de hormigón para mirar cómo se hacen esto. Entonces, bueno, nos vemos, que tengan un excelente fin de semana y creo que con ustedes la mayoría tengo puentes. El lunes tenemos examen, ¿no es verdad? El lunes tenemos examen. Entonces no se vayan a olvidar de eso. ¿Qué va a entrar? Todo excepto columnas, por favor. Comuníquenle a sus compañeros. Yo sé que todos no están acá, pero les comentan, ¿listo? Va a entrar todo, diseño de vigas, diseño de losas, diseño a resistencia y a servicio, ¿sí? Pero no entra columnas. Columnas lo vamos a dejar para el final. ¿Listo? Entonces, por favor, les comentan a sus compañeros porque sé que la mayoría están acá también, ¿no? La mayoría deberían estar aquí. ¿Listo? Pero los que no están, por favor, le hacen extensivo. Y nos vemos el día lunes con el examen. A menos que quieran pasarlo para el día miércoles. No tengo problema. No. Dejémosle el lunes. ¿El lunes? Bueno, listo. Entonces, nos vemos el lunes. Juan Carlos, otra vez otra duda de los resortes. Dime. En el momento de aplicar los resortes, para que tengan apoyos, yo tengo que poner en X y en Y ya no en Z como habíamos puesto, ¿cierto? Sí, en X y en Y. Ah, ya, listo. Ya, gracias. Juan Carlos, hasta aquí va la parte del examen, ¿no es cierto? O sea, entraría tanques, lo de los edificios de acero y cerchas también. ¿O no? Sí, claro, cerchas, tanques, pero el examen es el jueves, ¿no? Sí. Sí, el examen de esta clase, ¿no? Ajá, de esta clase. Ya, entonces el jueves tendríamos, sí, todo eso. Ya, ok, gracias. Facilito, ¿no? Está facilito el examen. Sí, está fácil. Está para un 10. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana en exámenes, prácticamente, ¿no? Entonces, cuídense y que festejen este fin de semana, como se debe. O estudien, no sé. Gracias, Juan Carlos. Chao. Gracias, Carlos. Chao, Juan Carlos. Gracias. Chao. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Hello, Juan Carlos. Chao.